Bueno, como todo ser humano que nos gusta conocer y trascender, pues vinimos hoy a la isla. Primero, pues gracias a Jorge, que lo tuve la fortuna de tenerlo como jugador, me ha hecho extensiva la invitación hace tiempo. Y gracias a que tuvimos un parón por el Mundial, ahora la Copa Mundial de la FIFA, entonces vine acá a observar un poco de su trabajo y también como conocer de la isla. Sí, con Jorge pues veníamos hablando desde hace un tiempo atrás de la idea de poder hacer como una serie de capacitaciones con los entrenadores, sobre todo a estas tempranas edades donde él está trabajando, mirar algunos lineamientos que se trabaja de pronto en la élite. Sabemos que de pronto acá en Aruba pues el fútbol no es un deporte tan fuerte, pero que es importante de algunos talentos de reconocerlo a tempranas edades y darle la mejor información que puedan tener. Es importantísimo, yo pienso que estas tempranas edades son, para la redundancia, una edad de oro. Lo importante es poderlos identificar y darle la información que ellos necesitan para que a futuro pues pueda ser mucho más fácil. El talento de pronto no lo es todo y más adelante pueden llegar, pero llegarán con muchas deficiencias, pero esas tempranas es lo más importante. Claro, no solamente la técnica, está el componente motor, está el componente físico, está el componente coordinativo, que es un todo a la final que se representa en el fútbol. Acá hay algo que digamos que es una riqueza técnica innata que tiene el jugador de la isla, pero que sí hay que complementarla con otras capacidades que de pronto ellos acá como tal no la tienen, pero que es importante que la empiecen a vivenciar. Con relación a Curazao, pues se los decía a los niños, que soñar no cuesta nada. ¿Quién iba a pensar que Curazao iba a estar en un mundial? Pues ellos pueden soñar también a futuros estar representando a Aruba en una Copa del Mundo. Máxime ahora que tenemos la posibilidad de tener más equipos representando por cada una de las confederaciones. Lo pienso que es la posibilidad que vean a otra selección diferente a las que habitualmente participan por CONCACAF, que siempre es México, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, pero ahora una isla como tal es muy importante y para el fútbol es mucho más visible, y yo pienso que para la gente de Aruba de darse cuenta que tiene una gran posibilidad. El profe Mauricio Ortiz es un profe que estuvo conmigo en América de Cali, en mis principios, en mis categorías menores. Es un profe que recuerdo mucho, con mucho cariño, con mucho amor, porque fue uno de los profesores que mejor me trató y sobre todo tuvo una especie en mi vida que creó a través del fútbol lo que es el tema de la ética y los valores. Nosotros los seres humanos tenemos un derecho y es soñar, ¿bien? Sería muy bonito el día de mañana que nuestro país Aruba, nuestra isla bonita, pueda tener la posibilidad de poder estar en un mundial y bueno, hay que empezar a trabajar al desarrollo sobre todo de la integridad de los niños, la parte íntegra, que los niños puedan ser cada día mejor personas y que puedan estar bien, ¿no? Sí, nosotros como Professional Soccer hacemos vida, pero más en un tema, en el entrenamiento personalizado. Trabajamos con muchos niños de muchos clubes de Aruba, como clubes como Britannia, RCA, Nacional. Muchos clubes para no generalizar, pero obviamente tratamos de que los niños puedan tener en este espacio un espacio sano, un espacio divertido, pero sobre todo con mucho respeto, con mucha disciplina y que los niños a través del deporte, bueno, puedan crecer y puedan desarrollarse como personas. Mira, yo soy entrenador de Britannia y muchos de estos niños los enfrento los fines de semana, pero siempre hay un respeto, siempre hay un cariño, siempre hay algo positivo que más que ganar o perder, es fútbol formativo, es un fútbol de base, es un fútbol en el cual el niño tiene que empezar a crecer y ya el ganar es importante, pero muchas veces en esta edad no es tan necesario, hay otras cosas detrás del ganar.